Reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud. Resulta que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que cuando teníamos determinados grupos de personas, es decir, después de un desastre natural o alguna eventualidad, se reunían en colegios, en iglesias o en salones comunales, se presentaban demasiadas intoxicaciones alimentarias. Al querer ellos controlar esto, nos definieron 10 normas básicas que debemos seguir para el manejo de los alimentos. Con el tiempo se dieron cuenta que estas 10 normas no aplican solamente a ese tipo de situaciones, sino aplican a nuestra cocina de la casa, la más pequeña, desde ahí hasta la industria de alimentos más grande. Estas 10 normas son: primero, hay que elegir y desinfectar muy bien los alimentos que vamos a preparar. Ojo con los alimentos próximos a vencerse, las promociones o alimentos magullados o de pronto en mal estado. Tenemos que elegir muy bien lo que vamos a preparar. El segundo aspecto que nos menciona es que debemos cocinar muy bien los alimentos. Siempre debemos tratar que los alimentos superen temperaturas mayores a 75 grados centígrados durante mínimo 10 minutos. Si nosotros aseguramos una buena cocción de los alimentos, estamos eliminando la carga bacteriana que tiene. Lo ideal sería consumir inmediatamente los alimentos cocinados, como tercer aspecto, que todo lo que yo cocine lo consuma enseguida. Pero resulta que hay días que de pronto me queda el arrocito con pollo o me queda de una comida para otra. Entonces, pues obviamente no lo vamos a eliminar en la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar cuidadosamente los alimentos cocinados. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra nevera, en la parte de arriba, vamos a tener los alimentos listos para el consumo. En la parte de abajo, los alimentos para proceso, y en la parte bien baja de la nevera vamos a tener los alimentos crudos. Recordemos que si colocamos alimentos crudos en la parte de arriba, como carnes, pollos, estos van a generar unos lixiviados, es decir, un agua-sangre que puede caer sobre los alimentos cocidos o listos para el consumo. Entonces es importante tener una muy buena clasificación de los alimentos dentro de la nevera. En cuanto a los alimentos secos, es importante almacenarlos en recipientes tapados, sellados, que tengan buena ventilación. Los alimentos más pesados deben ir en la parte de abajo, los alimentos más livianos deben ir en la parte de arriba. Entonces, eso en cuanto al almacenaje de los alimentos. Entonces, al otro día voy a hacer mi recalentado, voy a comerme mis frijolitos o mi arrocito con pollo que me quedó del día anterior. Entonces debo recalentar cuidadosamente los alimentos que ya han sido cocinados. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar de la nevera solamente la cantidad que voy a consumir. Y debo asegurarme que al recalentar un alimento debe superar 70 grados centígrados durante mínimo 10 minutos. Todos los alimentos se pueden recalentar, pero una sola vez. Si a mí me sobró comida de esta que recalenté, debo eliminarla. No debo guardarla para calentarla más tarde, debo eliminarla. Todo alimento se puede recalentar una sola vez y debemos asegurarnos temperatura de recalentamiento. Bueno, es importante también como sexto punto evitar la contaminación cruzada, es decir, el contacto de los alimentos crudos con los cocinados. Tendemos mucho en nuestra casa a generar este tipo de contaminaciones, normalmente por el espacio muy pequeño, pero siempre debemos procesar aparte los alimentos cocidos y aparte los alimentos cocinados, nunca debemos cruzarlos. Como séptimo aspecto, nos recomiendan estarnos lavando las manos constantemente y algunos consejos adicionales. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón, debemos asegurarnos que el lavado dure por lo menos 15 a 20 segundos. Cuando yo utilizo guantes en el proceso, debo lavar los guantes como si fueran mis propias manos. Debemos evitar problemas de piel o algún tipo de contaminación directamente de la piel a los alimentos. Siempre debemos estar secándonos e hidratándonos las manos, obviamente con sustancias que no vayan a generar olores ni sabores a los alimentos. Y debo tener una extrema higiene en el momento del lavado de las manos o las actividades que desarrollo. Por ejemplo, al ir al baño, al toser, al estornudar, al manipular alimentos, al tocar de pronto un animal. Siempre debemos estarnos lavando las manos. En el octavo aspecto, la OMS nos recomienda mantener limpias y desinfectadas todas las superficies. Todo lo que tenga contacto con los alimentos debe estarse limpiando, debe estarse lavando y debe estarse desinfectando. Estoy hablando de superficies, estoy hablando de utensilios, estoy hablando de la loza en la que se sirve la comida, etc. En un noveno aspecto, es importante mantener los alimentos fuera del alcance de roedores, insectos y otros animales.
Hay gente que es feliz con su perro, el gato, el mico, el loro, se sientan a comer con ellos. Resulta que son animalitos y por más limpios que estén, siempre tienen una contaminación bastante alta. Entonces es importante mantener la comida fuera del alcance de este tipo de animalitos o mascotas. Y muy importante también utilizar agua potable, lo hemos mencionado durante toda la charla. Y la Organización Mundial de la Salud nos recomienda utilizar agua potable para todo, para cocinar, para lavarnos las manos, para lavar la loza, para todo. Si nosotros tenemos agua potable, disminuimos el riesgo de contaminación microbiana. Bueno, igualmente les recomiendo, en la parte de abajo van a encontrar el video de las reglas de oro de la nutrición. Ahí vamos a complementar estos 10 aspectos de los cuales acabamos de hablar.